Tipos de construcciones de techumbre vegetal en España las he enfocado siempre a lo que es la actividad pastoril, este tipo de construcciones de techumbre vegetal, porque también las hay, digamos, en contextos agrícolas, en las construcciones de techumbre vegetal, pero en este caso, dado que estamos hablando sobre el pastoreo y la transhumancia, pues las he enfocado hacia la actividad pastoril. Esta imagen que veis en la pantalla es una imagen del año 75, curiosamente. Fue cuando muere Franco. Yo estaba estudiando segundo, tercero de carrera, segundo creo que era de la segundo de la facultad. Entonces nos dieron, ya sabéis que nos dieron desde el 20N vacaciones hasta después de enero, o sea que estuvimos como 2 meses y pico de vacaciones. Entonces yo siempre, cuando me marché a estudiar a Madrid, yo soy de un pueblo de Extremadura, concretamente de La Vera, siempre se me había quedado grabado la actividad pastoril de los cabreros, que yo consideraba que era algo único, que no existía en otros sitios de España, aunque tenía unas referencias muy limitadas, porque lógicamente no había salido mucho. Pero yo, cuando llegué a la facultad, me di cuenta, lo comentaba con compañeros míos, de que este sistema de vida no era una cosa común y que nadie lo conocía, ¿no? De que vivieran con un sistema de construcciones circulares, de techumbre vegetal, con una actividad que bajaban los lunes a vender el queso, que era cuando les veíamos, a vender el queso a los pueblos, y subían con caballerías. O sea, se me quedó grabado esa imagen desde pequeña, ¿no? de este tipo de comunidades pastoriles que seguían existiendo en Gredos, que estaban totalmente vivas. Es decir, que en ese momento, en el año 75, había todavía muchísimos cabreros que seguían viviendo de esta forma. Entonces, siempre lo pongo y lo digo, y es que es así realmente, que para mí fue un antes y un después. Quizá fue, por eso siempre he tenido mucho cariño a este tipo de actividad dentro de la antropología. Este ámbito de la actividad pastoril es algo que tiene unas connotaciones conmigo emocionales, ¿no? Y sentimentales muy fuertes. Porque yo me di cuenta que pensaba que la universidad me iba a aprender todo y que la universidad era lo máximo en cuanto a conocimientos, y me pude dar cuenta que estos 2 meses que pasé con estas personas ahí arriba durante el año 75, y con otros 2 compañeros que eran arqueólogos mayores que yo, que ya habían terminado, pues que realmente la sabiduría la encontré aquí, porque vi que estas comunidades pastoriles en las que convivimos durante 2 meses, sabían de todo sobre los pájaros, sobre las plantas, sobre los fenómenos atmosféricos, sobre conocimientos de cómo construir, era una cantidad de conocimientos constantes, ¿no? Que yo pude aprender con ellos, que empecé a pensar que verdaderamente algo de lo que yo salí viviendo, que era como del ámbito rural, para irme a la universidad, para aprender, lo tenía muy cerca y nunca lo había valorado, ¿no? Tenía muy cerca esa cantidad de personas con esos conocimientos y esa sabiduría, esas habilidades, esas destrezas que quizás yo no había valorado y que lo tenía allí tan cerca, ¿no? Entonces, esto fue un motivo para que yo, en un trabajo de curso, hiciera un trabajo sobre los cabreros en Gredos, en este caso en los términos de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera, en esos 2 términos solamente, y muchas de las imágenes que voy a exponer aquí vais a ver que son de este trabajo de campo. Entonces, bueno, como realmente estas construcciones son de techumbre vegetal, pues por eso he iniciado como imagen de cabecera con esta fotografía. En España, un poco siguiendo con lo que comentaba Consolación González Casarrubios, verdaderamente, claro, hacer un estudio exhaustivo a nivel nacional sobre la tipología de construcciones pastorales de techumbre vegetal, ahora que tenemos una metodología y, digamos, un sistema, un rigor desde el punto de vista de trabajo de campo con un carácter antropológico, realmente, pues claro, ahora no es el momento, porque casi han desaparecido todos. Nos encontramos con lo que nos decía Carlos y Félix ayer, ¿no? Que estaba la techumbre caída, con lo cual no pudieron documentar el interior. Pues nos pasa muchísimo en muchas construcciones pastoriles de techumbre vegetal, que ha desaparecido la techumbre, quedan solamente los muros de piedra seca caídas. Es decir, que no podemos hacer una tipología completa, sistemática, con un rigor
científico, ¿no?, de carácter antropológico, sino desde el desde el punto de vista formal, que fue lo que hicieron durante quizá el primer tercio del siglo XX muchos autores, como fueron Castillo, Crespi, Díaz Jorge, Krieger, el famoso García Bellido, Veiga de Oliveira. Hicieron un estudio muy a nivel nacional, podemos decir, a nivel muy amplio, sobre construcciones de techumbre vegetal, pero desde el punto de vista formal. Muy pocas veces hablan de los compartimentos que tienen dentro, de las funciones, de los usos, quién lo hacía, la división de género en el trabajo de la casa, es decir, pero claro, estamos hablando de un momento diferente, que no podemos pedir peras al olmo. Entonces, curiosamente, todos estos autores, era ese momento en el que estaba muy de moda la teoría de las casas circulares como casas que tenían que ver con una tradición céltica, ¿no? Es ese movimiento céltico que hay en ese momento en España, donde García y Bellido, digamos, que lo lidera, ¿no? Entonces pensaban y decían, es que claro, todo el occidente español tiene construcciones circulares de techumbre vegetal, porque tiene una pervivencia muy fuerte del mundo céltico. Y cuando decían, no, es que también lo hay aquí abajo, en Huelva, y lo hay también en la zona de Jaén, y dice, bueno, pues es la repoblación. Es decir, que intentaban por todos los medios de hacerlo provenir de lo que era esta corriente céltica, que hizo esta cantidad de estudios generales precisamente para demostrar que las construcciones de techumbre vegetal tenían una procedencia celta. Sí contamos en la actualidad con magníficos trabajos en áreas muy concretas, por eso digo que es a nivel nacional donde es difícil ya en esta época, ¿no?, poder contextualizarlo y poder hacer una cosa seria, porque estamos ya trabajando con restos. Sí contamos con trabajos específicos como el realizado por Armando Graña y Joaco López en la zona de Somiedo en el año 2007, otros que hicieron en Cabañuelas, o sea, en el Parque Cabañuelos. Es decir, hay una serie de estudios específicos, pero muy puntuales, pero no a nivel nacional. Yo lo que he hecho ha sido una clasificación, porque tenía mucho material de toda nuestra vida, ya con bastantes años, que hemos visto muchas cosas, y he clasificado estos materiales primero en función de si era una arquitectura pastoril de tipo habitacional o arquitectura de trabajo, es decir, que hemos encontrado los dos tipos, tanto para habitación como para elementos o construcciones vinculadas con el trabajo. Aquí a la izquierda, a vuestra izquierda tenéis la imagen de esta cueva habitacional, de los que os decía, de los cabreros de Gredo, en este caso de Villanueva de la Vera, en el término de Villanueva de la Vera. No sé si esta soy yo, y bueno, estas dos personas que os comentaba, estas tres personas que fuimos junto conmigo. Y bueno, este es el matrimonio, los abuelos, tenían unos hijos que ahora veremos cómo está distribuido, porque tiene que ver los abuelos, ¿no?, que continúan viviendo, y los hijos, ¿no?, el hijo mayor, en este caso. Y bueno, y el nieto, ¿no?, uno de los nietos. Esta es la cueva, ¿veis?, la cueva habitación, y la parte trasera se ve perfectamente, luego lo vamos a ver en detalle, es todo lo que es la majada propiamente dicha. También todo ello, tanto la choza habitación como lo que es la majada de los cabritos, de las cabras, todas ellas son de piedra en seco, la primera, el zócalo de piedra en seco, y lo que es la cubierta es de vegetal, en este caso de escobera cuando eran los puestos de invierno y de piorno en los puestos de verano. Pero os decía que también había una arquitectura de trabajo, de techumbre vegetal, vinculada a las actividades pastoriles, como en este caso, este tipo de hórreos de cestería, de ramas de avellano, dependía en la zona que se realizara, en este caso en la zona que limita Galicia con Portugal, con esa techumbre vegetal de paja y de centeno, cambiaba en muchos lugares. Este tipo de panera también, a modo como los teitos famosos, con ese tipo de techumbre vegetal, con técnicas que luego veremos. En este caso también la majada de los cabreros, como veis, es un recinto, que luego lo vamos a ver mucho mejor, pero como os decía, con unos orificios para que entrara el ganado, con un espacio abierto, en este espacio abierto del corral, y con otra parte cubierta para los chivos. Y luego la zaurda,
etcétera. Es decir, que distintas construcciones que tenían que ver con la actividad pastoril, con toda esa actividad, ¿no?, habitacional del asentamiento de una comunidad pastoril, con todos los elementos de zaurda, horno, etcétera. Luego esto habitacional y de trabajo lo he dividido en función de esos complejos, si son compactos o son unidades domésticas de producción fragmentadas o segmentadas, ¿no?, por llamarlas de alguna manera, atomizadas, fragmentadas. Arriba tenemos un ejemplo en Somiedo, la zona de Somiedo, que tuvimos la oportunidad en el año 80, concretamente, de documentarlo a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, con un arquitecto y un antropólogo de Asturias, y tuve que ir muchas veces para seguir este proyecto. Siempre que iba tenía la mala pata que hacía una nevada enorme, incluso nos quedamos una vez arriba, el fotógrafo y yo, porque no pudimos bajar, y estaba todo el Principado de Asturias no sabían qué hacer porque habíamos desaparecido, ¿no? Pero bueno, ya nos quedamos dentro con unos pastores, en este caso, bueno, pero veis, lo que quería era que vierais esa estructura compacta. No es una estructura atomizada, no es una unidad doméstica de producción pastoril atomizada, como puede ser la siguiente que vamos a ver, y otras muchas. Como otro ejemplo, contrario por completo a este complejo, a esta unidad doméstica de producción de Somiedo, es esta unidad doméstica de producción de Vejer, en Cádiz, que digamos que tiene una actividad agropastoril, es decir, que tiene también actividad agrícola y tenían actividades pastoriles. Es lo que llamaban los chozos de Castañuelas, lo llamaban así. Yo estuve allí, tuve ocasión de verlo en un momento determinado, que todavía quedaban unas personas que todavía tenían este tipo de chozos con distintas funciones que veremos ahora, para el almacén donde vivían, para los aperos de labranza, para los aperos del ganado, para el corral, es decir, que estaba totalmente dividido. Cosa distinta a Somiedo, donde estaba la vivienda, la habitación, el ganado, que se comunicaba completamente con los que vivían, el granero, también unido, el horno, es decir, todo estaba compactado. Como ejemplo de unidad doméstica de producción fragmentada, podríamos hablar de los cabreros, que me voy a centrar en ello. Esto es por aquí, bueno, ahí se ve perfectamente la garganta de Minchones, que divide un poco el término entre Villanueva y Madrigal de la Vera. Esto se corresponde con el puesto de invierno. Los puestos de invierno estaban aproximadamente a 1000 metros, 1000 metros aproximadamente, mientras que el puesto de verano subía a 1600, 1800 metros. Ahora lo vamos a ver. Aquí veis un esquema perfectamente, no sé si leéislo, pero os lo voy a leer yo. Este es el esquema. Este es el recinto de las cabras, y esta es la vivienda del hijo mayor y la vivienda de los abuelos. O sea, hay dos chozas viviendas. Como veis, son todas de planta circular, tanto la quesera, aquí a la izquierda, que tenía un lugar destacado, siempre era la zona más húmeda, donde había una vaguada, normalmente había un manantial al lado que facilitaba la elaboración, la limpieza, la higiene del queso. Pensad que ellos vivían únicamente de dos productos fundamentales, que era la venta de los cabritos en 2 o en 3 épocas determinadas del año, y la venta diaria, bueno, diaria no, semanal, los lunes era cuando bajaban, de los quesos de cabra. Esos eran sus dos productos, con lo cual la quesera era fundamental, porque se hacían los quesos para la venta. Y el recinto, todo era de planta circular, tanto la quesera como la vivienda, como el almacén, el horno, la otra vivienda, la cochiquera, digamos, y el gallinero también era igual que podía ser la cochiquera. Lo único que era de distinta forma, distinta planta, era el recinto de los cabritos, de las cabras, que era, como veis, rectangular y a doble vertiente, también de techumbre vegetal. Como veis, totalmente atomizado, como lo que decíamos, fragmentada, no es una unidad de producción compacta, sino que está dentro de un área de aproximadamente unos 70 metros. Se disponía todo esto que parecía como un poblado indio, según lo veías, ¿no? Ya os decía que es la documentación recogida en el año 75. Aquí estamos hablando, ¿ves?, con la mujer del cabrero joven, con los niños. Ahí veis la doble vertiente de lo que es la majada de los cabreros.
Se localizaban, como os decía, en todo el sistema central, me refiero a toda la zona de la Vera, la comarca de la Vera, también con otras zonas de la sierra del Jerte y también de la zona de ¿cómo se llama la otra comarca? De las Urdes, etcétera. También existían sistemas muy parecidos de chozas de cabreros, pero yo, sobre todo lo que conozco en la zona de la Vera, que fue donde hice el trabajo de campo, estuve estos 2 meses y luego tuve la oportunidad al año siguiente de permanecer durante el verano, de tal manera que vi dos estaciones muy diferentes con actividades muy distintas, ¿no? Y luego que quizás ya cuando fui, he seguido luego el contacto siempre porque fue algo que, bueno, que yo os digo que marcó incluso el que yo me dedicara a esto. Creo que fue lo que me hizo pensar que yo me tenía que dedicar a este mundo. Estaba haciendo arqueología en aquel momento, teníamos 2 asignaturas, solo una optativa y otra fija de etnología, y fue lo que hizo que yo me dedicara y que luego en el doctorado pues hiciera todas las asignaturas de antropología, que era lo que realmente me gustaba, pero no existía en aquel momento como tal, no existía como especialidad. Yo os decía que se localizaban a lo largo del sistema central, ocupando las provincias de Ávila y Cáceres, porque la zona de Candeleda, El Raso, toda esa zona es muy semejante, en una altitud media de unos 1000 metros, ya os he dicho de 1000 a 1800, he visto algunos posteriormente en otras zonas de la Vera que se colocaban pues de 1000 a 1600 metros, ¿no? La vida y el régimen económico social se mueve principalmente, como os decía, en torno al pastoreo, a la cría de la cabra y al aprovechamiento de sus productos, la carne del cabrito, el queso y, bueno, y la leche, ¿no? La leche sobre todo como alimento, aunque ellos no bajaban nunca la leche. Estos grupos ocupacionales se asientan en las faldas de las montañas, resguardados, como veis, se ve perfectamente siempre un monte por atrás mucho más alto, de los vientos del norte orientados hacia el mediodía, y la distancia de un grupo habitacional a otro, que pudimos tener ocasión de visitar a 3, o sea, en el que estábamos nosotros en el centro, otro que estaba en término de Madrigal y parte de la finca ya era Candeleda, y otro que estaba en el término de Villanueva. O sea, digamos que en esos 3 grupos habitacionales fue donde nos movimos. La distancia de un grupo habitacional a otro está en relación con el número de cabezas de ganado y con los pastos. La media solía ser de 800 a 1000 metros de distancia, ¿no? O sea, 1 kilómetro aproximadamente de uno a otro. Y normalmente pues solían tener de 80 a 100 cabezas de ganado, que está totalmente, tal como es digamos, el tipo de pasto, etcétera, de esta zona, pues digamos que está totalmente en relación directa con el número de cabezas, etcétera, ¿no? Para que puedan alimentarse, o sea, y para crear una sostenibilidad y un equilibrio que totalmente lo tenían controlado. Pero los puestos de verano, ahí se ve en la parte superior, por eso le decía al ya se ha ido de la fotografía, que me quitara las luces porque esto si no, no lo ibais a ver, pero se empeñan que no vais a ver pero bueno, lo vamos a dejar así de momento. No sé si lo veis. Sí, están aquí, pero si lo pusiéramos más contrastado con no tanta luz lo veríamos mucho mejor. Pero bueno, las estaciones y la actividad ganadera hacen que cambien de lugares de residencia, lo decía, durante el verano, hasta unos 1600, 1800 metros aproximadamente, donde buscan pastos más frescos y abundantes para las cabras, lo cual ellos practican la transterminancia, ¿no? Ellos suelen subirse, pues eso, normalmente de esta zona de 1000 metros aproximadamente en final de mayo, primeros de julio, ya primeros de junio, por San Juan, se suelen subir y luego bajan finales de octubre, incluso a veces final de octubre aproximadamente. Para los santos ya suelen estar en esta parte, la parte de abajo, que son 1000 metros, que es lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Con la llegada de los primeros fríos dejan los puestos de verano para bajar hacia los de invierno, donde permanecen gran parte del año. Ellos lo llaman a este complejo, igual que lo llamabais vosotros las mayatas, ¿no? Las mayatas, aquí son la majá. La majá la constituye la habitación, la choza habitación del cabrero, con la choza, por así decirlo, la majá propiamente dicha de los cabritos, de las cabras, la majá propiamente dicha, aunque todo es la majá de los negros, la majá de los vasques, la majá de los garros, ¿entendéis? La forma un complejo de construcciones que constituyen un hábitat y que responde a una unidad doméstica de producción, como decíamos. Por tanto, la majá la integra en una serie de chozas circulares entre las que se encuentran, os decía,
en esta, la vivienda, que veis que es la mejor y además la más grande, además se identifica muy bien porque la vivienda es la que tiene la parte superior negra, porque es la que tiene hogar, luego lo veremos por la parte de dentro que tiene. Os decía, la vivienda, la quesera, el horno, el almacén, la cochiquera o zaurda, el gallinero, así como una construcción a doble vertiente, que es lo que es la majada propiamente dicha destinada a las cabras. Vamos a ver ahora cada uno de los elementos de la majada, ¿no? Bueno, aquí vemos, ya lo hemos visto, la cochiquera, todo esto. Vamos a ir ahora a cada uno de los elementos. Esta es la choza habitación, veis en este plano donde está situada esta choza habitación. Perfectamente, veis que lo que os comentaba, tiene un solo vano, en este caso es la puerta de entrada, es el único vano que tiene aproximadamente 1,60, 1,40, 1,60 de zócalo. La parte superior, en este caso, como es la de invierno, es de escobera, con una serie de, ahora veremos, de vigas circulares, de troncos, de roble, a veces de castaño, que son las que forman la estructura de la propia cabaña. Esta planta circular es de unos 5 metros de diámetro en el interior. El muro de piedras es de granitos, como os decía, al seco, piedras de regular tamaño colocadas al hueso. Tiene un espesor este muro de unos 70 centímetros a 1 metro aproximadamente y una altura, os decía, de unos 50, 1,40, 1,60. En este muro se abre la puerta de entrada de reducidas dimensiones, solía ser 60 o 70 centímetros nada más de alto, fijaos, había que agacharse un poquito, de ancho 1,60 y de alto la altura justo de lo que es el zócalo, 1,40, había que agacharse un poquito, ¿ves? 1,10, 1,40. La techumbre, como podéis ver aquí en esta imagen, en estos dibujos, está compuesta por troncos de roble, principalmente de unos 4 metros de altura, de largo por 15 centímetros de diámetro, confluyendo en ese punto central o vértice de ese cono, y la base de los mismos descansa sobre el zócalo de piedra que forma ese muro. En el vértice de ese cono se acoplan cada uno de esos troncos, ¿no? Esos van haciendo una especie de horca que hace que se reduzcan los empujes de los restantes troncos, que suelen ser más pequeños, es decir, se ponen una serie de troncos mucho mayores y luego en medio de ellos muchos otros más pequeños. El interior lo podéis ver aquí, se ve perfectamente, aquí está el H, es el hogar, las camas, la cama y cama, o sea, aquí dormía toda la familia. Nosotros nos dejaron la de los abuelos, que uno se había bajado con otro hijo, se había ido con otro hijo a otra cabaña, a otra choza, y pudimos dormir en la de los esos, pero también hubo, cuando fuimos en verano, que esto tenía una cortina y dormimos aquí fuera. Yo me tocó dormir, siempre dormía aquí fuera, al lado de... Y esta es una alacena de la cabaña. O sea, estos son realmente lo que conforma esta cabaña habitación. En cuanto veis, tiene un enlosado, que sería este enlosado, lo que es el piso de la cabaña, bueno, estas son las paredes de la cabaña, aquí alrededor, y luego por fuera veis que tiene un muro, ¿no? Es que ahora luego lo veremos en más detalle con los nombres, etcétera. Aquí lo volvéis a ver en planta. Ese muro que está alrededor, que era un poco el boj que hablaban Carlos ayer y Félix, ¿no? El boj ese que lo que hacía era, de alguna manera, en este caso decían que era protegerle de las hocicadas de los jabalíes, de los otros animales de caza mayor, es decir, en el fondo era una protección para las gallinas que estaban por aquí cerca, o para todos los vientos también, es decir, que esa estanza o corraleja era otro segundo muro que protegía lo que es la vivienda propiamente dicha, la choza habitación propiamente dicha. Veis aquí el enlosado, las paredes, el muro de la casa, de 1,20 aproximadamente, de 1,20, ¿no? Que era lo que protegía, y el hogar, aquí una piedra enorme, que era el hogar. Siempre la entrada de la vivienda, que es en este caso en la entrada de la vivienda solía haber también un enlosado, que era donde se solía a veces fregar, etc. Aquí veis la puerta como único vano, abierto, siempre para que saliera el humo y entrara. Ese es el interior. Aquí veis el hogar, con Pilar ahí cocinando. A mí me impresionó muchísimo esta mujer porque me parecía, bueno, una mujer que conocía el medio de una manera alucinante, con un saber estar increíble. O sea, yo me pareció
una mujer alucinante, ¿no? Que no tenía estudios, sabía apenas leer y escribir, pero era una persona con una serie de valores y de saber estar y de, bueno, algo que me alucinó. Aquí era lo habitual, la piedra, las llares, todo lo que era el hogar, todo el día encendido, tanto en verano, como en el verano lo hacían fuera, como entonces luego durante el invierno. Aquí lo tenemos, el hogar. El carburo, ahí a la derecha. La parte inferior llena de chorizos con nuestros macutos, aquí colgados, dentro de los carburos, lo de gas para alumbrarnos. ¿Ves? Todo lo que es la matanza, las ántimas, los lomos, todo ahumado en la propia, dentro del interior de la choza. La alacena, esa que os comentaba, con el colacao, todos tenían 2 niños con los que hicimos muy buenas migas, los botijos, veis todos los enseres, el tajo para sentarse. Las camas, la parte inferior de las camas, que eran, veis, de madera, con tablones de madera, en este caso de roble. Y ya pasamos a lo que es la parte propiamente dicha de la majá de los cabras. Veis que esa doble vertiente, ahí veis, es la parte mayor, de mayor extensión, siempre en un lateral, y también, como decía como decían los compañeros con las mallatas, siempre era un lugar un poco en cuesta, protegido también de los vientos del norte. Y también veis que también tiene 2 partes importantes, que aquí lo podéis ver, aunque lo vamos a ver luego mejor. Veis que es la parte de las cabras, y luego hay un pequeño recinto de cabritos que veremos ahora qué denominación recibe. Está formado por unos recintos alargados con cubierta vegetal, como podéis ver, a 2 aguas, y un ámbito descubierto, que es lo que llamamos propiamente corral. Pero veis que hay otra serie, fijaos en estas especies de chocitas adheridas a esta construcción rectangular. Bueno, estos elementos dentro de la majada, veis que tienen unos pie derechos de roble y castaño, que son unas horcas que sostienen toda esa techumbre de troncos de roble y de castaño, sobre los que luego va el piorno, en el caso del puesto de verano, que es el mismo esquema que el puesto de invierno, nada más que de dimensiones quizás un poquito más reducidas. Y va el piorno o la escobera, depende de uno o de otro. A esta parte cubierta, allí la llaman el berenjón, así, el berenjón. Vamos al berenjón, que corresponde a la parte cubierta a doble vertiente, con los portillos, es lo que llaman a las puertas, lo llaman portillos, para que entre y salga ganado a este corral o medianil, que también recibe ese nombre, que es la zona cercada o descubierta, el medianil. Me recuerda mucho estas franjas, aquellas franjas que poníais en las mallatas vosotros, pero bueno, no eran en construcciones, que decíais que era mucho para la cabra, ¿no? Porque este corral o medianil, pues es bastante amplio, tiene como 3 o 4 niveles, o sea que estaba totalmente escalonado, ¿no? Aquí veis que este berenjón, os decía que os fijaréis en esos compartimentos, uno de ellos es el borril, para meter a los chivos con el corralejo descubierto, ¿ves? Este es el borril, que tiene a doble vertiente también para meter a los chivos, y tiene un corralejo pequeñito, ¿ves ahí a los chivos pequeñitos, abierto? Y otro igual, para otros que tenían que separar, es decir, que eso... Por eso yo cuando decís que veíais aquella construcción, las mallatas, yo pienso que podría ser para los pequeños, para vosotros era borrega, ¿no? O sea, era oveja, serían los corderitos pequeños, yo creo, porque siempre los han separado, desde el punto de vista de la actividad pastoril siempre han estado separados. Yo pienso que sí. Veis aquí corriendo se ve el almacén, o sea, que quiero deciros que es en un radio pequeño de unos 60-70 metros donde se encuentra todo esto. Junto a las cabras crían otros animales que sirven también de base alimenticia, como son, os decía, el gallinero, la cochiquera, otra pequeña almacén también para las calabazas que tenían ahí, esa era con teja, ya con teja. La zaurda del cerdo, también muy cercana, con los comederos para las cabras, veis ahí. El gallinero y la quesera. Os comentaba que la quesera, curiosamente, era un lugar, veis aquí que viene como un arroyito, porque hay aquí un manantial que le servía para elaborar el queso. La quesera era Pilar, la que os decía que a mí me tenía alucinada por lo que sabía y cómo se comportaba, su forma de tratar al marido, a nosotros, o sea, me parecía
de una delicadeza, bueno, alucinante. Pues esta mujer se pasaba allí horas con lo del queso, era su tarea, estar pendiente del queso, de la comida, es decir, que era la que realmente hacía los quesos, era ella. Aquí veis Pilar ahí elaborando todo lo que es el queso con el suero, los moldes de queso, de esparto y de madera, también lo sabía. El horno, el almacén. Este niño ahora es un niño que tiene 30 y pico años y que es cocinero, es curiosamente. Su hermano, el otro niño, está en un grupo folk y baila y canta que te mueres, o sea, porque eso fue otra cosa, o sea, la cantidad. No puedo poner todo porque se trata de las construcciones, pero no sabéis la documentación que pude recoger de todo lo que eran, bueno, los romances, canciones, jotas, cómo bailaban, cómo cantaban, la cantidad se reunían las otras dos casas que a través de silbidos se comunicaban, y los pastores se veían, se comunicaban, y veníamos por las noches y no sabéis la cantidad, bueno, la que formábamos cantando, y alucinante. O sea, realmente yo tuve una visión de un mundo totalmente ajeno, que tuve la oportunidad de todavía encontrarlo. Quiero deciros que la mayoría de estas fotografías son de Santiago Valiente y los dibujos de Santiago Broncano, que fueron los dos compañeros que estuvieron conmigo en esto, que sin ellos yo no lo podría haber hecho. Yo quizá era la antropóloga, o la que aspiraba a ser antropóloga en aquel momento, estaba haciendo ya tercero seguramente estas imágenes, fue la segunda vez que fuimos, pero aquí veis todo lo que decía el berenjón, o sea, cómo se ven ahí los pies derechos y esa parte cubierta. Ejemplos de unidad doméstica de producción fragmentada, de tipo agrícola y pastoril, porque es agropecuario. Verdaderamente también está la de la Janda de Cádiz. Aquí estaba la casa, o sea, la vivienda es esta, la que tiene el muro de mampostería, y toda esta vegetal era el almacén para los aperos, para todas las faenas agrícolas que tienen el redil, para el ganado, etc. Está en la zona ya os decía, de la laguna de la Janda en Cádiz. El modelo A, que es este, está realizado en su totalidad de materia vegetal. Es muy curioso porque esto lo llaman, tú lo conocerás, me imagino, Estefanía, ¿no? Lo llaman de pasto de río, que a mí me llamaba y me volvía loca, decía, pero pasto de río, y era el pasto de arroyo o de río, lo llamaban, que era la enea, la paja, la pita, el acebuche, el junco, o sea, todo lo que salía en el río, porque aquí se mezclaban todas las plantas. Y la vivienda es de mampostería y cubierta vegetal, tiene una planta rectangular, como veis, el tejado a dos aguas con una fuerte pendiente. La cubierta solía ser de juncos, lo que llamaban pasto de río, pasto de arroyos, enea, y principalmente la famosa paja de castañuelas, la llamaban paja de castañuela, porque decía que como lo cosían de esa manera, formaban unas castañuelas, o sea, una forma de... Los muros están realizados de mampostería mezclada, en este caso mezclada con barro y encalado, tanto por dentro como por fuera, y el espacio interior es de aproximadamente de 8 por 5 metros aproximadamente. Bien, luego otra clasificación, porque venimos viendo un poco los tipos de construcciones de techumbre vegetal de tipo pastoril, son aquellas construcciones de tipo pastoril que son fijas, que son de pastores, como Somiedo, de estos que os he enseñado, que las había fijas para todo el año en una zona de Somiedo, y otras que son transterminantes, entonces eso pueden ser fijas, portátiles, en el caso de los chozos de Hasler, los que están ya documentados por Hasler, que yo no he tenido la oportunidad de verlos en la zona de Extremadura, y los anuales, es decir, los que se hacían cada año. En cuanto a portátiles, tenemos este modelo, porque este modelo, que también está dibujado por Hasler, se hacía anualmente, o sea, no se llevaba. Esto es fijo, por ejemplo, en este caso, una braña, la braña del Brañero, Villar de Vildas, Asturias, que era para guardar terneros y dormir, y estaba siempre en esa braña, ¿no? Si tenía que dormir, si venía un tiempo malo en el verano, se metía dentro, es decir, pasaba cualquier cosa para meter aperos, era una braña fija, ¿no? Que no se, ya de hecho es de piedra, o sea, es evidente.
Mientras que, por ejemplo, este de Ávila, este se llevaba a lomos de caballerías, este tipo de chozos, por eso era portátil, se llevaba en los lomos de caballería y se recogía, cuando terminaba el periodo estival, se recogía y el año siguiente se volvía a llevar. A veces se reparaba, lógicamente, pero se volvía a llevar. Mientras que este que está aquí, que es otro de los que dibujó Hassler, sobre todo en la zona de Badajoz, se hacía cada año, se hacía con mimbres y luego con todo lo que es la paja. En las zonas de Badajoz se hacía anualmente, es decir, que eran anuales. Por eso decíamos fijas, portátiles y anuales. Pero dentro de este tipo de construcciones, las hay permanentes, es decir, las que son fijas y no se mueven, son de habitación permanente, que se vive siempre, ¿no? Las que son cíclicas o estacionales y las que son ocasionales. Esto es otra clasificación que tiene. Permanentes, pues por ejemplo, la que comentábamos, la de los chozos de castañuela de la Janda, de la laguna de la Janda en Cádiz, las payozas, ¿no? Las payozas de la zona de León, de Cebreiros, de la zona de Lugo, etcétera, las payozas, que también son permanentes, ¿no? Los cabreros, la zona de la choza de invierno, que os decía, es permanente también. Mientras que estas chozas de bardo, que se construían muchísimo en Extremadura, en las zonas de transhumancia, es decir, en la zona más de dehesa, etcétera, esta choza de bardo que tiene lo que es el zócalo hecho trenzado de jara y de arbustos del monte, y la parte de arriba de escobera, esta era cíclica o estacional, es decir, que solamente se ocupaba en determinados momentos del año. En este caso, en las épocas de la transhumancia, ¿entendéis? Es cuando se empleaban. Eso no quiere decir que el siguiente año se dejaban allí, el siguiente año había de nuevo que volverla a reparar, pero tenía una ocupación cíclica, ¿no? Por eso es la clasificación en cuanto a la ocupación, no en cuanto a la fijeza del terreno, sino en cuanto al tiempo que están ocupadas, si están todo el año, si es un ciclo de ese año. Aquí tenemos las mallatas, os decía que habíamos estado en un viaje de campo en la zona de Monte Perdido con una compañera mía, con Elena Romayor, arquitecta, y yo, hace 3 fines de semana, que tuvimos la suerte de un tiempo espléndido y subimos hasta arriba, subimos en un Land Rover, yo no subí andando, subimos en Land Rover. Y esta es la malleta tradicional de planta cuadrada o rectangular, ligeramente cuadrada, ¿no? Así, más o menos. Esta sí que os comentaba que era al hueso, ¿veis? Y era para estival, es decir, que era digamos que tenía una ocupación cíclica normalmente, pero que ahora es ocasional, porque ahora como suben las vacas y están solas, si necesitan dormir el vaquero que va a darlas una vuelta por lo que sea, o durante hay mal tiempo, se mete puntualmente, porque luego se vuelve a bajar a su casa, porque hay una pista, ¿entendéis? O sea que ahora, digamos que esas que eran cíclicas, están muchas de las veces en el momento actual con los sistemas nuevos de subir el pastor no andando ni en lomo ni a través de animal, sino con medios de locomoción, etcétera. Lo que hacen es que sirven puntualmente en un momento determinado, son ocasionales. Aquí teníamos otro ejemplo de las permanentes. También mirad aquí la de bardo, que bien se ve, todo ese trenzado, todo ese bardo o zócalo hecho de cestería con una serie de palos que le dan seguridad, ¿no? Para protegerlo de los ciqueos, de los animales, de los jabalíes, etcétera, de animales los corros asturianos, que son también, en este caso, ocasionales por completo, o este tipo de choza también de zonas del Pirineo también puntuales, cíclicas, y ahora convertidas muchas de ellas en ocupación puntual. Luego, en función de la forma de la planta, pues las hemos visto de muchas maneras: redondas, como las que hemos visto de los cabreros, hemos visto muchas de ellas; ovaladas, como estas casas pajizas de Canarias, de Tenerife; ovaladas, la zona de Navalosa; cuadradas, las que hemos visto también en las zonas de Pirineo; rectangulares, etc. La barraca también tenía una actividad pastoril, muchas de las veces, aparte agrícola, en función de los materiales empleados. Esto es muy difícil a veces, porque en muchos sitios sí que es una sola fibra, o es de paja o de escobera, como hemos dicho, piorno, junco, caña, enea, pero también nos hemos encontrado, por eso es muy difícil clasificarlo,
a veces con todas ellas mezcladas. También las hemos encontrado de juncos, como en la zona de la Janda, de madera, en la zona del Pirineo. Aquí lo veis también de la techumbre de madera. Por ejemplo, Graña y López, en su trabajo, han analizado este elemento vegetal de la paja y la escoba de la cubierta y les ha servido como un elemento clasificatorio. Ellos han visto que la paja está asociada a casas de planta circular, quizá por su forma de trenzarlo, y la escoba cubre casas y cabañas rectangulares, esto en esta zona norte, a excepción de los pequeños trozos de planta redonda. Es decir, que en general ellos, para toda la cuestión habitacional, han visto que la paja está asociada a casas de planta circular y la escobera a casas de planta rectangular o cuadrada. La paja cubre viviendas, cuadras, pajares, cobertizos y hórreos, y por el contrario la escoba está asociada a cabañas construidas en el monte y de uso solo ganadero. Es decir, que esto es el análisis que quiere decir que es muy importante también analizar la fibra, porque nos determina cuestiones como, por ejemplo, Graña y Armando Graña, y que en el estudio que han hecho, efectivamente, como es un análisis digamos, muy sistemático y con un enfoque antropológico 100%, pues han analizado todo tipo, el contexto, el análisis, la vinculación con la función, con el uso, para qué sirve, y han determinado cómo determinadas fibras pues se asocian a un modelo distinto de vivienda de plantas diferentes. En función de las técnicas constructivas también se ha hecho una clasificación por algunas personas. Por ejemplo, la construcción de un techo de castañuela, pues fijaros también la forma, los modelos constructivos que puede tener el peón, el palo cumbrero, las muletas, la cimbra, es decir, que en función también de la estructura que tiene se ha podido clasificar. Los propios, os decía, que tuvieron muy en cuenta aquellos estudios que su interés era hacer derivar la casa circular de las construcciones celtas, ¿no? Con aquella corriente que hubo, os decía, con García y Bellido, etcétera, ¿no? Afortunadamente superada, y que tenían en cuenta solamente la forma, pero también tuvieron en cuenta a veces las propias estructuras, ¿no? Y la clasificación estructural. Granda y García Grinda y Graña, dentro de la clasificación de paja, la dividen en techumbres confeccionadas a paleta, también lo ha hecho Grinda, por otro lado, aparte de los otros dos, de Armando. La confeccionada a paleta, que consiste en colocar los haces de paja atados a los cabrios y las ripias de las armaduras mediante ataduras de paja, que es este tipo, y la techumbre confeccionada vaguna, que sería esta, que consiste en tender la paja, como lo podéis ver, sin atar, sujetándola por fuera con una trenza de varas, que le da el nombre. Por eso viene el nombre de vara o vaguna. ¿Veis? Este es el otro sistema. Son dos sistemas muy diferentes, ¿no? En cuanto a lo que es la técnica constructiva. En función de la actividad económica de sus habitantes, bueno, pues ya hemos visto pastores, pero también lo han usado agricultores, los porqueros, los segadores, los cazadores, los pescadores, los carboneros, que solamente han tenido chozos puntuales para cuando hacían lo del carbón, incluso los caleros, los molineros, es decir, que esto ha tenido. Luego, en función del área geográfica, y esto lo paso muy deprisa porque vamos, aunque hemos empezado ahí 20, pero voy a intentar ganar un poco de tiempo. En función del área geográfica, el área noroeste, las construcciones más representativas de cubierta vegetal en España, aquí las podemos ver, todos los que son las payozas, los tipos de hórreo, las paneras, las construcciones en Somiedo. En Asturias, ¿no? Toda esta zona también, de la zona de Somiedo, las brañas esto es la braña del Albornocal. Aquí fue donde nos quedamos, no este día, sino otro, totalmente, nos quedamos arriba, el fotógrafo y yo, y nos tuvieron que bajar. Vamos, bajamos nosotros con el Land Rover del Ministerio, porque íbamos con un Nissan del Ministerio poniéndole tablas y pudimos bajar al día siguiente. ¿Ves? Os decía, este tipo también de construcciones en la zona de Asturias, de pastoriles, totalmente vinculado, también son transterminantes por completo. El área oeste, los chozos de bardo, el chozo tipo Hasler, de paja, hecho de mimbre, lo de los cabreros, en la zona del sistema central. El área central, en Navalosa, en Ávila, este tipo de construcciones, muy características también. En el área sur, los que veníamos comentando, todos los chozos de castañuelas de la zona de Cádiz, o los barrios en Cádiz, aquí lo veis también en toda la zona de Huelva, de Encinasola, es decir, la zona de Jaén,
Toda la zona de Andalucía también tiene muchísimos chozos vinculados al pastoreo con las techumbres vegetales. El área este, bueno, Barraca, que también tuvo una función pastoril en muchos de ellos, no solamente agrícola como ahora pretendemos, en la zona del Pirineo, es decir, todo las Islas Canarias, las casas pajizas famosas, que también vinculada con el pastoreo. Y como conclusiones podemos decir que este tipo de construcciones, aunque en apariencia lógicamente puedan parecer muy sencillas, es una quizá de las que nos hablan de un modo más amplio de la presencia humana y de su actividad económica, ¿no? Porque este tipo de construcciones está tan determinado por la actividad que tiene que nos está hablando de esa actividad. Y por ello es una de las partes de nuestro legado histórico que más se identifica con el concepto de patrimonio cultural. Es patente que en estas arquitecturas desde luego existe el sedimento de un largo proceso histórico que no es lineal ni unilateral, como pretendían algunos investigadores, como hemos visto, con relación a lo de la casa redonda que proviene de lo céltico, ¿no? Es algo mucho más complejo, además no podemos extrapolar cosas desde el mundo celta ahora, no tiene nada que ver. Este proceso es posiblemente complejo y diverso, con un marcado componente de tradición cultural que se adapta a los sistemas, a los medios, a los materiales, más a su alcance, a los sistemas constructivos que más le aíslan desde el punto de vista del frío, o sea, determinado por un clima, por vientos, por los animales que están a su alrededor, por supuesto también por una concepción que puede venir desde atrás, por un sustrato cultural. Los conceptos de funcionalidad, utilitarismo y adaptabilidad, así como el bajo costo, son quizás las premisas necesarias para que se mantenga tantísimo en el tiempo. Es decir, que ya sabéis que si las comunidades ven que eso funciona, tanto la tradición, un ritual festivo, si ven que funciona, no desaparece. O sea, el primero que lo rechaza, hace desaparecer es la propia comunidad. Si eso ha funcionado en el tiempo, pues sigue manteniéndose. Bien es sabido que la gran permanencia de las formas se explica en palabras de Agudo Torrico, lo dice muy claro, dice, por su probada validez con relación al medio natural y condicionantes sociales y económicos de quienes los usan. Si es válido, sigue manteniéndose. Aquí estaría presente esa tradición de modelos que la experiencia, a través del tiempo, ha considerado que son más funcionales y menos costosos, sin abandonar ese sustrato cultural, como decía. En ellas, por tanto, van a quedar reflejadas contenidos y matices de la sociedad a la que corresponde, de la actividad a la que corresponden, como son las estructuras, valores, las aspiraciones, así como el grado de movilidad y el sedentarismo de sus habitantes, que tienen que adaptarse por completo. Por otro lado, cumplen este tipo de construcciones un papel importantísimo de equilibrio en el mantenimiento del suelo. Según informaciones obtenidas en estos trabajos de campo, las piedras que se extraían en las labores preparatorias del campo, porque tenían sus propios cultivos cercanos, lógicamente. Esta gente cultivaba patatas, ¿ves? Esto, si lo hubiéramos hecho ahora, este trabajo de campo, pues yo hubiera hecho mucho hincapié en ese tipo de actividades complementarias a la actividad pastoril, que también existían. Las patatas, las calabazas, las judías, las lentejas, los garbanzos, todo eso también lo tenían ellos en pequeños huertos. Entonces, ese tipo de piedras que iban encontrando cuando araban, ¿no? De manera... araban con lo que es la caballería, pues se van almacenando esas piedras y con ellas se puede realizar una caseta, un chozo, que sirve como almacén, no solamente en los cabreros, sino yo que tuve la oportunidad de hacer un artículo sobre las casetas en Castellón, en la revista de Narri de Castellón, nos comentaban que, claro, que la caseta simplemente era el resultado del arado de ese terreno, quitarle las piedras que iban saliendo planas y muy adecuadas para hacer una piedra en seco, y de ahí se iban a decir que es un equilibrio enorme, que sirve como almacén de amperos de producción o como habitación. Aunque la planta cuadrada también se ha empleado en este tipo de construcciones de techumbre vegetal, la proporción de redondas vinculadas, por lo menos en toda la zona de Andalucía, en toda la zona occidental y parte del centro, vinculadas con el pastoreo y digamos la actividad ganadera es mayor, digamos que también es un poco sin haberlo contado, ¿no? Pero más o menos, desde luego, por lo que yo pude ver, me imagino que Conso, que también se ha movido en este tipo de cosas, lo habrá visto. No nos sorprende, por tanto, que en la actualidad, por las características de este modelo, todavía existan cabañas circulares en diversos pueblos precapitalistas actuales, como los Hogan, como sabéis, semienterrados, como los Hogan semienterrados de los navajos en Norteamérica, que sabéis que están semienterradas, también circulares,
o el Kral de los Nuer en Sudán, que también es tan consistente este último en un caserío vallado con granero y cabañas circulares de barro y arbustos, es decir, que también siguen en sociedades muy primitivas, siguen existiendo este tipo de construcciones circulares. Otra construcción son los boma de los masáis africanos, viviendas de planta rectangular realizadas con cañas y troncos compactados con los excrementos de vaca mezclados con fango, como sabéis, ¿no? Su conocimiento y puesta en valor de estas construcciones, lo que pasa que es una pena, ¿no?, que la mayoría ya han desaparecido, pero os lo digo a los que todavía podéis documentar este tipo de cosas, creo que es un instrumento para el estudio de las sociedades desde una perspectiva antropológica que pretende entender las distintas pautas culturales de una comunidad. Y el análisis de estas habitaciones nos va a acercar a un conocimiento mayor de las transformaciones sufridas en las estructuras socioeconómicas de España. No tenemos que olvidar que ha sido un testimonio más de los sistemas de producción agropecuarios, así como de determinados modos de vida del ámbito rural, ¿no? Es un referente importantísimo. Por otro lado, la forma en que este tipo de hábitat social ha ido decantando su respuesta al medio se refleja en una intensa imbricación en el territorio, determinando un característico paisaje cultural, que yo creo que no lo podemos olvidar. Paisaje cultural digno de que se tomen medidas de documentación, de consideración y protección, tal y como se establece en el Convenio Europeo de Paisaje, ratificado, como sabéis, por España en el año 2006. Y nada más, muchísimas gracias.